Una vez más, tengo el privilegio de poder compartir una tarde con ustedes en la que vamos a hablar acerca de una nueva visión de la medicina, una visión diferente de la medicina, que es la medicina biológica, y que, sobre todo, vamos a tratar de analizar desde un punto de vista objetivo, libre de prejuicios, muchos de los estereotipos y falsas creencias que pesan acerca de un tema de tanto interés actual como es la diabetes, que a día de hoy podemos decir que es una pandemia. Y es un trastorno en el que aún siguen existiendo numerosas creencias que no se hallan avaladas por ningún experimento científico, pero que sin embargo siguen siendo respaldadas de forma errónea por muchos profesionales, por pacientes, etc. Así que el principal objetivo de esta conferencia es contribuir a aclarar toda la confusión, especialmente confusión nutricional, que hay acerca de la diabetes y trastornos asociados. Lo primero que debemos entender, antes de tratar a un paciente, es en qué consiste el proceso que lo aqueja. En este caso, ¿qué es la diabetes? Porque todavía hay mucha gente que no, incluso médicos, que no tienen claro lo que es la diabetes. Exceso de azúcar en sangre. No, eso no es diabetes. Eso es una de las manifestaciones de la diabetes. La diabetes es, antes de todo, un síndrome de disfunción poliglandular, en el que se hayan afectado numerosos sistemas orgánicos. Y si bien una de las alteraciones más llamativas es el exceso de glucosa en sangre y la aparición de glucosa en orina, existen muchas otras anomalías en el metabolismo del diabético. ¿Y cuál es la causa de que se eleve el azúcar en sangre? El exceso de consumo de carbohidratos, o quizá sea una serie de causas algo más complejas. Antes de nada, y de proseguir, quiero aclarar que la diabetes a la que me voy a referir a lo largo de toda la conferencia es la diabetes tipo 2. Ya sabemos que hay diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La tipo 1 es aquella en la que el páncreas no produce insulina. La diabetes tipo 2 es aquella en la que el páncreas produce insulina, pero esta insulina no es capaz de actuar en los tejidos. Los tejidos son insensibles a la insulina. Luego vamos a dar una serie de pautas para corregir muchas de las anomalías presentes en el metabolismo diabético, así como las complicaciones propias de la diabetes que ponen en riesgo la vida y la calidad de vida. Y muchas de las técnicas que vamos a describir son válidas tanto para el tratamiento de la diabetes tipo 1 como de la diabetes tipo 2, pero hoy nos vamos a centrar más bien en la diabetes tipo 2. Es decir, la que afecta principalmente a personas, sobre todo pasados los 40, 50 años, aunque cada vez se está dando en personas más jóvenes. Incluso ya hay casos de niños con diabetes tipo 2. Cuidado, con diabetes tipo 2, niños, obesos y demás. También se están dando casos de niños con hipertensión. La diabetes tipo 2 es un proceso patológico
No, gracias. La diabetes tipo 2 es un proceso patológico en el que la insulina no es capaz de desarrollar su acción en los tejidos. ¿Para qué sirve la insulina? Para bajar el azúcar, no. La significancia de la insulina es mucho mayor. La insulina es la hormona anabólica por excelencia. La insulina es una hormona que activa el almacenamiento de nutrientes en el organismo, el almacenamiento de grasas, de carbohidratos y de aminoácidos, de proteínas. Es una hormona de crecimiento, por así decirlo. Favorece el crecimiento, el desarrollo de tejido, la formación de depósitos de glucógeno, de depósitos de tejido adiposo, etc. Favorece la penetración en la célula de vitaminas, de carnitina, es decir, de potasio. Es decir, que la insulina, en reglas generales, favorece la penetración de toda clase de nutrientes en la célula. No solo de glucosa, sino de toda clase de nutrientes. Y existen situaciones en las que las células no son receptivas a la insulina. Es decir, aunque se produzca suficiente insulina, es como si no se produjese. Podemos decir que la insulina es como el cartero que llama al timbre para dejar un mensaje a la persona que hay dentro de la casa. El mensaje es que deje entrar nutrientes. Pero si la persona que está dentro de la casa es sorda, el cartero, por mucho que llame al timbre, la persona no le abrirá la puerta. Esto es la resistencia a la insulina. Por más insulina que produce el páncreas, la célula no abre la puerta. Por más que llamamos al timbre, como la persona es sorda, no nos abre. Pues eso es la insulinoresistencia, nada más. Ni más ni menos. Eso es la insulinoresistencia. Por lo tanto, en la diabetes tipo 2, el páncreas no se halla afectado. A veces se afecta al final, puesto que para tratar de compensar esta resistencia a la insulina, redobla su producción y entonces ahí sí que se agota. Pero realmente el páncreas no está afectado en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es un trastorno de todo el cuerpo, del sistema muscular, de todas las células, que no son receptivas y que no responden de forma adecuada a la señal transmitida por la insulina. Así que es una enfermedad del cuerpo entero. ¿Y por qué el cuerpo entero no responde a esta hormona? Bien, todo tiene su lógica y todo tiene su explicación. Realmente nosotros, evolutivamente, estamos diseñados para ser diabéticos. Es un mecanismo de supervivencia para poder sobrevivir durante periodos de escasez de alimentos. Porque si durante un periodo de escasez de alimentos nos da un bajón repentino de glucosa, nos desmayamos y no tendremos la energía suficiente para poder buscar o recolectar alimentos. Así que nosotros estamos, hasta cierto punto, diseñados para ser diabéticos. ¿Por qué? Pues porque en la naturaleza, de cara a la supervivencia, es mucho más peligrosa una hipoglucemia que una hiperglucemia. ¿Por qué? Porque de una hipoglucemia te mueres. Una dosis de insulina mal calculada nos puede matar. En cambio, una hiperglucemia podemos estar años y años y años con el azúcar alto. ¿Que a la larga nos va a deteriorar tal y cual? Sí, pero no nos va a matar de inmediato. De cara a la supervivencia, la hiperglucemia es una garantía. Sobre todo en situaciones de escasez de alimentos. Pensemos en el Pleistoceno, cuando estaban nuestros antepasados, en las glaciaciones, que evidentemente pues el clima no era muy pródigo. En esas situaciones, sobre todo acosados por los depredadores, un bajón en los niveles de azúcar, una hipoglucemia, podía ser fatal. Entonces estamos diseñados para ser ligeramente diabéticos. Es
la elevación de glucosa un mecanismo de respuesta al estrés. La prueba de esto, pues que tenemos una hormona hipoglucemiante y 5 hormonas hiperglucemiantes para mantener la balanza. Tenemos una hormona hipoglucemiante, que es básicamente la insulina, pero tenemos 4 hormonas hiperglucemiantes, que son la T3, la triiodotironina, la hormona de crecimiento, el cortisol, la adrenalina y el glucagón. ¿Por qué? Porque mantener la glucemia es crítico para la supervivencia. Por eso tenemos 5 hormonas hiperglucemiantes. 4 de ellas se activan ante cualquier señal de estrés. Es decir, tenemos 4 hormonas encargadas de elevar el azúcar en sangre. ¿Por qué? Por si falla una, hay 3. Como una silla. Tiene 4 patas, pero con 3 se puede mantener. Pues igual. Estamos diseñados evolutivamente para sobrevivir, de modo que seamos ligeramente diabéticos. Realmente, la señal o la forma de responder que tiene el organismo ante el estrés es la de generar una diabetes transitoria. Por eso siempre a los diabéticos, cuando les dan un disgusto o cuando se ponen nerviosos, les sube mucho el azúcar. En el momento que sometemos al organismo a un estrés, segregamos una hormona, que es la que genera todas las adaptaciones al estrés, que es el cortisol. Es la cortisona que inyectan los médicos, o es similar a los corticoides, estos que se usan a nivel médico, que son derivados sintéticos de esta hormona, el cortisol o cortisona. La cortisona, como bien sabrán todos ustedes, una de sus funciones es ser antiinflamatoria, otra de sus funciones es ser una hormona inmunosupresora para suprimir reacciones alérgicas, shock anafilácticos y tal, y otra de sus funciones es ser una hormona hiperglucemiante, es decir, bloquea la captación de glucosa en todos los tejidos del organismo menos en el cerebro, de manera que en situaciones de estrés nunca perdamos la conciencia, porque si nos está persiguiendo una jauría de lobos y perdemos el conocimiento, pues nos comen. Ahí tenemos que correr, tenemos que escaparnos, no nos puede dar una pájara. Entonces el cortisol es la hormona antipájara. Evidentemente todo tiene sus límites. Si ya te corres el Tour de Francia, pues hay un momento que ni cortisol ni nada. Por eso, de hecho, la cortisona está considerada doping. Por eso. Aumenta el rendimiento en las competiciones. Entonces, el cortisol en situaciones de estrés, como es vital que el sistema nervioso no falle y reciba suficiente suministro de combustible, y cuando digo situaciones de estrés también estoy hablando de escasez de alimentos, eso es un estrés. En situaciones de escasez de alimentos y demás, el cortisol lo que hace es garantizar que el cerebro reciba un suministro constante de glucosa, porque el cerebro no tiene reservas de glucógeno. En 30 segundos que no reciba glucosa hay muerte cerebral. Por lo tanto, el azúcar en sangre tiene que estar siempre en unos niveles constantes. Otros órganos no pasa nada, porque otros órganos pueden utilizar ácidos grasos como fuente de energía o tienen reservas de glucógeno, pero el cerebro no puede utilizar ni grasas ni tiene reservas de glucógeno. Entonces necesita un suministro constante de glucosa. Por lo tanto, dado que mantener el alto metabolismo, la alta producción de energía que hay en el cerebro humano es todo un reto para nuestra fisiología, pues existe el cortisol. De manera que en situaciones límite quede garantizado el suministro de glucosa por lo menos al cerebro, a costa de que el resto de órganos no capte la glucosa. Es decir, el cortisol, su función es producirnos una diabetes transitoria durante periodos de estrés, de manera que ninguno de los tejidos capte la glucosa y toda la glucosa quede a disposición del cerebro. Lo cual es vital en situaciones de escasez de alimentos, en situaciones en las que tengamos que hacer un esfuerzo físico extraordinario. Es vital. ¿Pero qué sucede? Que si estamos estresados continuamente,
continuamente sometemos al organismo a situaciones que éste pueda interpretar como estrés, el organismo al final bloquea de forma total la captación de glucosa por los tejidos. Ya no es la diabetes transitoria que se produce en una situación de estrés, sino que como ve que el estrés es crónico, pues la reacción frente al estrés también se hace crónica. Entonces, en vez de ser una diabetes transitoria, se hace una diabetes crónica, porque el cuerpo así lo juzga necesario. Es decir, el cuerpo, independientemente de cuál sea el tipo de estrés a que lo sometamos, reacciona de la misma manera. Reacciona con una serie de cambios y adaptaciones, independientemente de que el estrés sea radiaciones electromagnéticas, de que el estrés sea escasez de alimentos, de que sea ejercicio extenuante o que sea un disgusto emocional muy fuerte. Reacciona de la misma manera. Exactamente igual. Por lo tanto, cuando los niveles de estrés son crónicos y son constantes, pues el organismo, digamos, que en vez de activar de forma periódica la secreción de cortisol, la hace constante. Es, digamos, como el interruptor de la luz de una escalera, que lo pulsamos y dura 5 minutos el efecto y demás, pero también podemos darle de manera que la luz, podemos tocar otros botones de manera que la luz se quede prendida de forma constante. Pues esto es lo que hace el organismo cuando lo sometemos a un estrés constante, es decir, pulsa el botón de manera que se quede apretado ya de forma crónica, de forma definitiva. Entonces ya la secreción basal de cortisol se hace crónicamente elevada. Se hace crónicamente elevada. Digamos que es un mecanismo de adaptación, de compensación que tiene nuestro cuerpo. Esa es una de las grandes causas de la diabetes. Y el cortisol no solo bloquea la captación de glucosa por parte de los tejidos, sino que también aumenta la producción de glucosa por parte del hígado. Actúa de manera que el hígado convierta la proteína muscular procedente de músculos y el glicerol de los ácidos grasos en azúcar. ¿Qué significa esto? Que un diabético, aunque no coma nada de carbohidratos, va a seguir teniendo el azúcar alto porque el cortisol estimulará a su hígado a formar glucosa en exceso. La insulina no tiene solo como función hacer que la glucosa entre en las células, también tiene como función decirle al hígado que pare de producir glucosa. Ya hemos visto que el sistema nervioso depende fundamentalmente de la glucosa, puesto que ni tiene reservas de glucógeno ni es capaz de utilizar ácidos grasos, así que requiere un suministro constante de glucosa. Para mantener este suministro constante, uno de los mecanismos es las hormonas estas hiperglucemiantes, que en gran medida actúan estimulando la producción de glucosa hepática. Es decir, es tan importante mantener un flujo de glucosa hacia el cerebro que el organismo no depende de nuestra ingesta de carbohidratos para mantener estos niveles constantes. Independientemente de que consumamos carbohidratos, de que ayunemos, de que hagamos una dieta basada solo en carne y grasas, independientemente de eso, nuestro hígado siempre fabrica cierta cantidad de glucosa para mantener unos niveles constantes. Mantener unos niveles constantes de glucosa es algo tan crítico para el sistema nervioso que nuestro organismo no puede depender de un aporte exógeno. Así que tiene siempre una producción endógena para garantizar una función mínima y evitar un colapso. ¿La insulina qué hace? Da la señal al hígado de que deje de fabricar glucosa puesto que está siendo ingresada en el organismo. Es la señal que da. Cuando consumimos carbohidratos, el cuerpo detecta que, bueno, que están ingresando de forma exógena, entonces no hace falta que el hígado siga produciendo. En el diabético sucede lo contrario. Aunque consuma muchos carbohidratos, su hígado sigue produciendo glucosa como si estuviera en situación de ayuno.
Por lo tanto, la diabetes no es tanto una cuestión de restringir carbohidratos, puesto que el azúcar se haya elevado porque el hígado lo fabrica en exceso, debido a la falta de acción insulínica y al exceso de cortisol. Falta la insulina de decirle al hígado para, y sobra el cortisol, estimulando al hígado a producir glucosa y encima bloqueando la captación de esta glucosa por parte de todos los tejidos. Esto a corto plazo nos evita quedarnos desmayados o que nos dé una pájara, una muerte cerebral, pero a corto plazo nos va a producir una diabetes con todas las consecuencias que ello implica. Así que, después de todo esto, yo creo que ha quedado bastante claro que la diabetes no es un asunto de que una persona consuma demasiados carbohidratos o no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver en absoluto. Es un asunto de que su hígado, debido a un desarreglo hormonal, produce un exceso de glucosa. Entonces, independientemente de que consuma carbohidratos o no, va a haber un exceso de glucosa, que es lo que debemos corregir, ese desarreglo hormonal. Que siempre se habla de la insulina, pero nunca se nos habla del cortisol, de la hormona de crecimiento, que también actúan junto con el cortisol, que son hormonas de estrés. Entonces, desde este punto de vista, la diabetes no es tanto una enfermedad que se produce como causa de la edad, como causa de la genética. No conozco a nadie que haya nacido con una diabetes tipo 2. Una enfermedad genética es un síndrome de Turner, un duplo I, que nace con un doble cromosoma Y, un síndrome de Down. Pero cuando una persona desarrolla una enfermedad a los 50 años, decir que eso es genético, eso es un insulto a la inteligencia humana. Es decir, cuando han hecho falta 50 años de interacción con el entorno para que se manifieste esa enfermedad, decir que es genético, evidentemente hay una predisposición, mayor o menor. Pero es ante todo, hacen falta casi siempre 30, 40 años, 50 años de interacción con el entorno para que se manifieste. Desde este punto de vista, nosotros contemplamos a la diabetes no como fruto de la edad, de una genética desafortunada, no fue producto de un exceso de consumo de carbohidratos, no. La contemplamos como una adaptación del organismo frente a unos niveles crónicamente elevados de estrés. La diabetes no es más que una forma exagerada de la respuesta de estrés del organismo. ¿Cómo reacciona el organismo frente al estrés? Hipertrofia la corteza suprarrenal para que produzca mucho cortisol. Entonces es la reacción de estrés cronificada llevada al extremo. Eso es la diabetes, fruto de un estrés excesivo. También hay otro factor muy importante, no solo en la génesis de la diabetes, sino también en la génesis de otras muchas enfermedades, que es el hipotiroidismo. Una vez más, la hormona tiroidea es la encargada de mantener estables los niveles de azúcar en sangre cuando no hay estrés. Es decir, hemos dicho que tenemos 4 hormonas hiperglucemiantes. La hormona de crecimiento, el cortisol, la adrenalina, el glucagón, son para mantener el azúcar alto en situaciones de estrés, cuando nos va a comer el lobo. Pero en situaciones de buena alimentación, que no hay estrés, la hormona que debe encargarse de mantener unos niveles adecuados de azúcar en sangre, en situaciones en las que hemos comido adecuadamente y no estamos sometidos a estrés, es la T3, la triiodotironina. ¿Qué sucede en las personas hipotiroideas? Sucede que al faltarles la acción de la T3 se desequilibra la balanza de la glucemia, es decir, en el cuerpo todos son pares antagónicos. La insulina baja el azúcar y cuando este baja demasiado producimos T3 que lo mantiene otra vez alto, cuando este sube demasiado producimos insulina y así se van regulando, digamos un biofeedback.
¿Qué sucede? Cuando la persona es hipotiroidea, lo cual es muy frecuente, la insulina actúa en exceso. Entonces es cuando comemos carbohidratos y después nos entra sueño. De que nos entra sueño después de comer. ¿Eso por qué es? Porque consumimos carbohidratos, producimos insulina y la insulina baja el azúcar. Pero llega un punto en que la absorción de carbohidratos en el intestino ha cesado, está dejando de entrar carbohidratos en el sistema, pero la insulina segregada por el páncreas tiene una vida media de 4 horas. Entonces, ¿qué sucede? Si una digestión te dura 2 horas, pero la acción de la insulina te dura 4, después de la comida ya has absorbido toda la comida, mientras que la insulina sigue actuando, te da un bajón de azúcar. Sobre todo con alimentos que estimulen mucho la producción de insulina. Cuando falta la T3, especialmente cuando falta la hormona tiroidea. Se produce demasiada insulina, se produce una cantidad de insulina cuyo efecto hipoglucemiante es mayor que la cantidad de carbohidratos ingeridos, entonces se descompensa, los niveles bajan por debajo de lo normal, es lo que se llama hipoglucemia reactiva, hay un efecto rebote. ¿Y qué sucede? Si estamos sometiendo al organismo a 3 hipoglucemias cada día, ¿el organismo cómo se defiende? Activando las hormonas hiperglucemiantes. Si la T3 no se encarga de mantener elevados los niveles de azúcar en sangre, ¿quién se encargará de ello? El cortisol. Y ahí también tenemos uno de los orígenes de la diabetes. El hipotiroidismo. La hormona tiroidea, la T3, es fundamental para neutralizar el exceso de actividad insulínica y para mantener unos niveles adecuados de azúcar en sangre después de la comida. Si falta esta hormona, los niveles, debido a la insulina producida después de comer, bajarán en exceso y entonces el organismo tendrá que sustituir la carencia de T3 con otras hormonas hiperglucemiantes que tienen como efecto secundario pues generar, aparte de otras enfermedades, diabetes. Compensa la carencia de T3 produciendo cortisol. Y es que esto es algo muy frecuente, lo de las hipoglucemias. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. O sea, estos bajones de energía a media mañana o avidez por el dulce, esos son hipoglucemias. Yo conozco mucha gente, ay, que de repente me entra mal rollo durante el día, no sé qué, digo, mídete con un glucómetro, como si fueras diabético. Y justo les coincide que cuando peor se siente de cansados o de deprimidos o de ansiosos, tienen la glucemia 60. Esto pasa mucho en personas que tienen ansiedad. También se ha detectado que es extremadamente frecuente en personas esquizofrénicas. Están muy predispuestas a la hipoglucemia. En gran medida porque todos los esquizofrénicos son hipotiroideos. Yo siempre hablo mucho de la esquizofrenia porque como me he criado, vamos, dentro de la escuela ortomolecular, ahora más o menos ya he discrepado bastante de esa escuela, pero bueno, tengo bastante de mis orígenes en la escuela ortomolecular, y la escuela ortomolecular empezó tratando la esquizofrenia. Luego fueron ampliando otras enfermedades, pero lo que ahora llamamos medicina ortomolecular nació como psiquiatría ortomolecular, de la idea de un par de psiquiatras canadienses de tratar la esquizofrenia con dosis altísimas de vitamina B3. Y allí empezó todo, en los años 50. Entonces, pues bueno, la esquizofrenia es un tema que siempre hablo de él, ¿no? Porque revela hasta qué punto trastornos o desórdenes aparentemente inconexos con el metabolismo y la nutrición realmente son problemas nutricionales, no son tanto problemas psicológicos, psiquiátricos, etc. En personas con otra clase de problemas mentales, tipo depresivos, ansiosos, igual. También en personas que tienen ingestas compulsivas, la ingesta compulsiva coincide con unos periodos, con el momento del día en que tienen el azúcar en sangre más bajo. O personas, por ejemplo, que de repente les da por llorar sin saber por qué y demás, pues les ves que esos ataques de llanto les dan cuando tienen azúcar bajo. ¿Por qué? Pues porque cuando baja el azúcar, el cuerpo produce adrenalina. Produce cortisol, pero también adrenalina. Toda esta hormona hiperglucemiante que tiene sus efectos secundarios. Así que la hipoglucemia reactiva es algo paradójico, como una persona que tiene unos niveles de azúcar
bastante bajos, realmente es la antesala de la diabetes. La hipoglucemia es la antesala de la diabetes. ¿Por qué? Porque el cuerpo, para defenderse, reacciona de manera que, frente a esos niveles crónicamente bajos de glucemia, produciendo más cortisol, más hormonas diabetogénicas. Entonces, al final lo que tenemos es una diabetes como adaptación. El cuerpo siempre trata de mantener la homeostasis, mantener el equilibrio, y muchas veces más a corto plazo que a largo plazo. La diabetes es, digamos, un intento del organismo para mantener la producción de energía en el cerebro a corto plazo, a pesar de los inconvenientes que ello pudiera tener. El cuerpo juzga que así es conveniente. Por lo tanto, desde este punto de vista, lo que debemos hacer no es centrarnos tanto en tal o cual producto para bajar el azúcar, sino contemplar el panorama a vista de pájaro y tratar de realizar una corrección hormonal. No tanto de sustituir la metformina o la tolbutamida con la pastillita de turno a base de extracto de tal, sino de devolverle el equilibrio endocrino al organismo. Se trata más bien de eso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bien, la nutrición juega un papel fundamental, pero no la nutrición que se está enseñando de forma convencional. Las pautas nutricionales que se están aconsejando, sobre todo, que enfatizan mucho la restricción de carbohidratos, porque ya hemos visto que la diabetes no es tanto una cuestión de exceso de consumo de carbohidratos, sino de que el organismo produce un exceso de glucosa, aunque no ingiera nada de esta. De hecho, es muy interesante, en los años 50 se descubrió un fenómeno, se llama el fenómeno Somogyi, que veían diabéticos que cuanto menos carbohidratos consumían, más les subía el azúcar en la orina, y